Mira, esta noche vamos a hablar acerca de matrimonios mudos o del diálogo matrimonial. Ya la pareja que tuvimos acá ya nos explicó bastante, pero quisiera que esta noche fuera una noche un poco más distendida que la noche de ayer. Cuando los temas me permiten, vamos a hacer algo más distendido. Y hay temas que no, que uno tiene que ser mucho más formal en muchos aspectos. Voy a leer un versículo nada más, que ustedes lo van a tener proyectado, que es el versículo de Juan capítulo 1, versículo 1, y que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. Es la forma en que Juan inicia su evangelio y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y empiezo con esta palabra porque el gran misterio es que Dios nos haya permitido la comunicación. Yo conversaba con un antropólogo cristiano y él me decía: para mí lo más misterioso de la antropología es el lenguaje. Es que podamos comunicarnos como nos comunicamos. Es decir, que hayamos podido formar un sistema de códigos, porque en definitiva nos estamos comunicando por códigos. Yo estoy emitiendo determinados sonidos y usted está interpretando las ideas que esos sonidos traen. Y que hayamos armado códigos tan perfectos como para expresar todos nuestros sentimientos, todas nuestras ideas. Este es un don que Dios nos ha dado. Es el don de la palabra. Es el don de comunicarnos a través del verbo. La palabra que utiliza Juan para verbo es la palabra logos. Y logos es una palabra muy rica en griego. Tan rica que cuando usted toma un diccionario realmente valioso en griego le dedican varios párrafos a la palabra logos. Pero aquí se la utiliza en el sentido de que logos es la palabra en acción. No es solamente la palabra emitida, sino la palabra que acciona. Y nosotros usamos, y vamos a hablar hoy de diálogo. Y está la palabra logos ahí, la palabra en acción. Y en la palabra diálogo le hemos colocado un prefijo. Y ese prefijo, dia, significa por medio de. Lo que quiere decir que la palabra diálogo significa por medio de la palabra en acción. ¿Qué es dialogar? Es entendernos por medio de la palabra. Es entendernos por medio de la palabra hablada, pero también de la palabra expresada en la totalidad como seres humanos. Es decir, que cuando hablamos, no solamente hablamos por el sonido que emite nuestra boca, sino que hablamos por nuestros gestos, por nuestra actitud, por nuestros tonos. El diálogo es justamente eso, utilizar la palabra para comunicarnos. ¿Por qué vamos a empezar entonces por el diálogo en el matrimonio? ¿Por qué este segundo día ya hablamos del diálogo en el matrimonio? Bueno, porque el diálogo es fundamental. Un famoso humorista argentino dijo que hay una relación entre la tecnología y el matrimonio. ¿Usted cree que hay una relación entre la tecnología y el matrimonio? Bueno, él dice que sí, que hay una relación entre la tecnología y el matrimonio. A ver si tenemos. Dice: el matrimonio suele evolucionar como la tecnología. Primera etapa, cassette. Ella queda encinta. Segunda etapa, CD. Él cede todo. Tercera etapa, DVD. Dividí la casa, dividí los ahorros, dividí el auto, dividí todo. No está tan errado, ¿eh? No está tan errado. Si ustedes se fijan, él hizo todo el proceso del matrimonio y llegó a lo que es una constante hoy, que lo que se une termina dividiéndose. Y hay que pensar por qué se parece tanto a la tecnología, por qué empezamos buscando la unidad y terminamos en la división. Creo que una de las cosas que tenemos que pensar al hablar de diálogo es que el diálogo
matrimonial y todo diálogo, el diálogo familiar, es siempre se realiza entre dos personas que son imperfectas. Que yo soy imperfecto y estoy dialogando con ustedes desde mi imperfección. Y usted también es imperfecto y está dialogando conmigo desde su imperfección. Ahora, ¿usted admite que es imperfecto? Cuidado, porque nosotros admitimos que los demás son imperfectos. El asunto es cuando tenemos que admitir que nosotros somos imperfectos. Pero en general, cuando nos casamos, creemos que nos casamos con personas perfectas, ¿no es cierto? El ideal del matrimonio, vaya a decirle a alguien que está de novio que su novia es imperfecta. Vaya a decirle a usted, a la jovencita, que el muchacho que ha elegido es un muchacho imperfecto. Y si usted es padre y tiene hijos que están en esa edad, vaya y dígaselo, a ver qué es lo que le contesta. No, es que usted no sabe nada. Es que nosotros hemos encontrado lo perfecto. Hemos encontrado lo perfecto. Ayer pregunté cuántos solteros hay. ¿Cuántos solteros hay hoy acá? Levanten la mano todos los solteros. No hay que tener miedo de ser soltero. No hay que tener miedo de ser soltero. Lo que pasa es que hay algunas señoritas que miran con ansia a ver qué manos se levantan. Le digo a todos los solteros que están aquí, tengan cuidado, no busquen al ser perfecto. Les voy a mostrar una foto que saqué a 4 señoritas que buscaban el ser perfecto para casarse. Si usted busca un ser perfecto va a terminar ahí, va a terminar así. Porque no existe el ser perfecto. Por eso es muy importante entender que el diálogo se hace entre dos personas imperfectas, que nosotros somos imperfectos, que nos hemos casado con una persona imperfecta, pero que además nuestra esposa o su esposo, él también se casó con una persona imperfecta. Quiere decir que acá está mi esposa Celia y yo entiendo que ella es una mujer imperfecta. Y también tengo que entender que yo soy un ser imperfecto. Y que el diálogo se va a hacer ahí en el medio, entre dos personas que tienen sus problemas, que tienen sus imperfecciones, que tienen sus cargas, y que el diálogo es importante. Hay un gran dramaturgo que cambió la dramaturgia mundial, Enrique Ibsen, noruego, que tiene una obra con una escena muy seria, muy dramática, y en esa escena dramática de la obra Casa de Muñecas, se dice que cambió la historia del teatro. Y es una escena que juegan dos personajes. Por un lado Nora y por el otro lado Torvaldo, su marido. Nora es una mujer que responde a los principios de su sociedad. La cultura en la que vivían demandaba que la mujer fuera algo así como una muñequita dentro de la casa, frívola y superficial. Y que el esposo fuera la persona pensante y asentada. Lo que quiere decir que el esposo le exigía a Nora, y toda la sociedad le exigía a Nora, que ella fuera esa mujer frívola que no entendiera más que de las cosas superficiales de la casa. Y que Torvaldo fuera el hombre profundo, defensor del hogar y sustentador del hogar. Pasa que Torvaldo comete un error económico muy grave y no lo puede solucionar. Y su esposa, que cumple con el papel de frívola, pero no es frívola, cuando se da cuenta que su esposo no puede solucionarlo, ella, a espaldas de él, va y soluciona el problema. Y vuelve a la casa para enfrentarse con su esposo. Y ahí se produce esa escena que se dice que cambió el teatro universal, porque vio a la mujer en otra forma el teatro. Que es la escena donde ella se enfrenta con él. Y él quiere que a pesar de todo lo que ha pasado, ella siga siendo la mujer frívola que era, superficial, y se ocupara de las cosas triviales de la vida. Pero ella viene sintiendo que algo realmente ha cambiado. Y yo le pedí a Lizardo y a Elsa y Lizardo, ¿dónde están Elsa y Lizardo? Que vengan. Necesitaba un matrimonio que me ayudara en esto.
y pedí que ellos leyeran ese diálogo, el diálogo más dramático que tiene la obra, donde Nora enfrenta a su esposo. Gracias, en primer lugar, por haberse prestado a esto. Miren cómo lo aplaude la gente a ustedes, ¿eh? ¿No te has acostado todavía? ¿Te has vuelto a vestir? Sí, me he vuelto a vestir. Porque esta noche va a ser muy larga. Tenemos mucho y no pienso dormir porque tenemos mucho de qué hablar. Pero querida Nora. Claro, siéntate, la conversación va a ser larga. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás tan seria? Estoy seria porque estoy muy preocupada. Me tienes realmente intranquilo. Nora, realmente no te comprendo. Dices bien, no me comprendes, ni yo tampoco te comprendo hasta esta noche. Así que no me interrumpas y escucha lo que te voy a decir. Tenemos que hablar seriamente. ¿En qué sentido quieres hablar seriamente conmigo? Siéntate, estamos sentados frente uno del otro. Y es importante lo que te voy a decir. ¿No te has dado cuenta de algo? ¿Qué quiere decir? Hace 8 años que estamos casados. Y reflexiona un momento. Hasta ahora es la primera vez que nosotros, marido y mujer, hablamos a solas seriamente. Pero realmente tú crees que yo te puedo contar todas mis preocupaciones sabiendo que tú no puedes solucionármelas? No, no hablamos de preocupaciones, sino yo quiero decir que no hablamos de cosas serias. Jamás hemos hablado ni intentado tocar fondo de la realidad, de nuestra realidad. Muy bien. En esta escena se muestra qué es lo que pasa. ¿Por qué cambia el teatro? Porque hay un momento en que Nora le dice, siéntate, tenemos que hablar. La mujer toma el rol protagónico que tiene que tener en el hogar, no avasallando al hombre, sino reclamando su lugar. Nora le reclama el lugar que el esposo no le dio, el lugar de hablar, y de hablar de igual a igual, de hablar como lo que son, como pareja. El diálogo es hablar de igual a igual. Sintiendo que tenemos roles diferentes, por supuesto. Una cosa es el hombre, otra cosa es la mujer. Sabiendo que hay un orden también dentro del hogar, que hay un orden. El hombre como cabeza del hogar. Esto no lo negamos, pero hay un momento en que tenemos que sentarnos. Y como dice ella, no para hablar cosas superficiales, porque ellos llevaban muchos años de casado, 8 años de casado. Pero ella dice, nunca hemos hablado. Y usted sabe que ellos han hablado muchas veces. Lo que nunca han hablado de cosas fundamentales, reales. Y el diálogo es eso, es tratar de hablar de las cosas fundamentales de la vida, de las grandes metas, de las grandes preocupaciones, de los grandes sueños, de los grandes temores, de los grandes dolores. Eso es el diálogo, poder hablar de esas cosas. Entonces muchas veces nosotros conversamos en nuestra casa y conversamos de muchas cosas, desde el comentario de la noticia hasta lo que pasó hoy con los chicos o lo que hemos comprado, pero en definitiva el diálogo es otra cosa, no es una conversación. Es sacar de adentro, aquellas cosas profundas y poder ponerlas y tener del otro lado a alguien que escuche. No que nos saque volando porque no quiero escucharte, sino alguien con quien yo pueda decir, bueno, siéntate, tenemos que hablar y quiero que me escuches. Y Nora lo que reclama es eso. Y se dice que cuando Nora dice en la obra, siéntate, tenemos que hablar, el teatro cambió totalmente en cuanto al rol de la mujer. Ahí apareció otra mujer. Se acababa la mujer victoriana, callada, frívola, para tener una mujer pensante. La mujer tiene que valorizarse también a sí misma. Siempre protestan que no son valorizadas por la sociedad, no son valorizadas por los hombres. Pero la mujer tiene que valorizarse ella también a sí misma, buscando ocupar su lugar. Y lo que hace Nora es eso. Ahora, Nora, ¿cómo soluciona esto? Ella habla, pero cuando termina la obra, abre la puerta y se va, abandona a su esposo.
Es tan tremendo el final de la obra que cuando los ingleses la presentaron en Londres, le cambiaron el final, la hacían volver arrepentida. Ultraconservadores, mis hermanos ingleses, ellos no podían tolerar este cambio. Pero Ibsen está diciendo algo en La salida de la mujer. Está diciendo, hay diálogos que a veces se producen demasiado tarde, que llegan cuando ya todo se rompió, y que hay que anticiparse a esa ruptura. Hay que comunicarse por medio de palabras. ¿Nos hemos puesto muy serios? ¿Nos hemos puesto muy serios? Vamos a escuchar un diálogo más superficial, más romántico. ¿Cómo se usan las palabras en el diálogo? Yo acá traje, no se lo di para que ustedes lo copiaran. No lo copiaron, ¿no es cierto? Yo quisiera que ustedes lean este diálogo, pero que me lo hagan como como lo que ustedes son, un matrimonio de jovencitos de 22, 23 años, que todavía están en el idilio. No, pero no es un matrimonio, es un noviazgo, ¿eh? Ya están allí a punto de casarse y entonces dialogan. Y me gustaría que con toda la melosidad de... Ustedes me entienden, ¿no es cierto? Con todo eso, a pesar de que estamos en un lugar público, ustedes lo puedan leer y puedan hacerle sentir a la gente lo que es el amor. Ustedes pueden, ¿eh? Y van a usar palabras, ¿eh? Palabras, nada más que palabras. A ver. Sí, por fin. Qué duro fue esperar. ¿Quieres dejarme? No, ni siquiera lo pienses. Tú me amas. Por supuesto. Una y otra vez. ¿Alguna vez me has sido infiel? No, ¿cómo te atreves siquiera a preguntar eso? ¿Me besarías? En cada oportunidad que tenga. Acá no, acá no. Acá no. Pasemos por alto eso. Sí, sigamos. ¿Te atreverías a maltratarme? ¿Estás loco? No soy de ese tipo de hombre. Muy bien. Ha utilizado una cantidad de palabras, ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? ¿Han escuchado todo el diálogo? ¿Sí? Las palabras dicen eso. Ahora les pido que vuelvan a leer el diálogo, pero que lo vuelvan a leer no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Mi amor, ¿Sí? ¿puedo confiar en ti? ¿Estás loca? No soy ese tipo de persona. ¿Te atreverías a maltratarme? En cada oportunidad que tenga. ¿Me besarías? No, ¿cómo te atreves siquiera a preguntar eso? ¿Alguna vez me has sido infiel? Por supuesto, una y otra vez. Tú me amas. No, ni siquiera lo pienses. ¿Quieres dejarme? Sí, por fin, qué duro fue esperar. Gracias. Ahora, si ustedes lo escucharon, dijeron exactamente lo mismo. Son las mismas palabras, es el mismo diálogo, pero las ponemos en otra forma y dicen todo lo contrario. Este es el juego que se puede hacer con las palabras. Hay que saber cómo se ordena, hay que saber cómo se organiza la palabra, porque con la misma palabra se pueden decir cosas muy diferentes, se pueden decir cosas muy distintas. Por eso estamos hablando esta noche acerca del diálogo y acerca del valor que tiene la palabra y también de los peligros que tiene la palabra. Hay dos tipos de lenguaje, o por lo menos el lenguaje se manifiesta de dos formas. Vamos a ver estas dos formas. Ahí tenemos un matrimonio que no se lleva bien. Aparentemente, dice él, he dicho algo que te ha molestado. Y fíjense, ella puso un alambre de púas entre los dos. Él utiliza el lenguaje verbal. Él habla. Ella utiliza el lenguaje gestual. No dice absolutamente nada, pero nosotros nos damos cuenta qué es lo que está diciendo. La posibilidad de combinar estos dos lenguajes es infinita, pero hay que entender que cuando nosotros hablamos con lo que decimos y hablamos también con los gestos que hacemos. Que estas dos cosas van siempre juntas y son necesarias en el diálogo. La misma palabra dicha en diferentes tonos causa diferentes reacciones en el que tengo delante. Y no es necesario que tengamos palabras para saber cómo está el ambiente en nuestra casa. Nos basta con abrir la puerta, encontrarnos allí y saber si el ambiente está tenso, si está relajado,
si el ambiente está duro, si ha pasado algo, porque hay algo que son los climas. Y los climas los producimos nosotros. Por lo tanto, cuando dialogamos, dialogamos por medio de las palabras, pero dialogamos por medio también de los gestos. Uno tiene que tratar de entenderse por medio de la palabra, pero la palabra tiene que ir acompañado de un gesto. Y hay que tratar de evitar hablar por medio de los gestos sin las palabras. Un portazo es todo un mensaje. Alguien que da un portazo dice, estoy enojado, tengo rabia, no quiero hablar. Está diciendo algo, aunque no dijo ninguna palabra. No usó la palabra, pero hay tanta fuerza en ese diálogo que puede llegar a destruir a la persona. Dialogar es hablar con el otro, cambiar impresiones, elaborar proyectos juntos, pero además dialogar es poner los gestos y los tonos que convienen a la salud del matrimonio. Y por supuesto que hay cosas que dificultan el diálogo. Hay cosas que se meten allí en medio del diálogo y que lo hacen negativo también. A veces queremos dialogar con la otra persona y la otra persona no quiere saber nada con el diálogo. Nos contesta en una forma en que cierran toda posibilidad de comunicación. Y no es que nos negaron la palabra estuvo, pero la palabra no fue la palabra que en ese momento necesitábamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, fíjense usted, querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. Y ella tiene un libro en la mano y él tiene un control remoto. ¿Se da cuenta? No sé ni me importa. Acá usted dice, ¿hay un diálogo? Claro que hay un diálogo, que se cortó ahí nomás, que se cortó. Las palabras sirvieron para cortar el diálogo. Y hay cosas que cortan el diálogo. Una de las cosas que corta el diálogo es la tecnología. La tecnología corta el diálogo. Usted está conversando con un amigo, no hablemos de diálogo matrimonial, está conversando con un amigo. Los argentinos solemos reunirnos en los cafés para conversar con los amigos. La llamada es, tomamos un café juntos. Y entonces nos sentamos en un café. Yo tengo un amigo con el que nos sentamos en un café todas las semanas a conversar. Nos sentamos a conversar y de repente suena el celular. Entonces estamos los dos ahí con el café, pero sonó el celular. Hay que atender el celular. Usted dice, estamos hipercomunicados, pero estamos incomunicados porque nosotros nos habíamos reunido para conversar así, no para conversar con terceros que están afuera. Pero fíjese que la mayoría de los diálogos que tenemos hoy son a través de los medios tecnológicos y no el diálogo persona a persona. Y estamos valorando muchísimo el diálogo tecnológico y no nos damos cuenta que el diálogo tecnológico es un diálogo empobrecido. ¿Por qué? Porque no lleva el gesto, porque no lleva el tono, porque no lleva ninguna de las características que tiene que tener el diálogo. Pero la tecnología se mete allí, en medio de los dos, se mete dentro de la familia y la tecnología empieza a ser una barrera. Llegamos a nuestra casa, queremos conversar, están nuestros hijos y a lo mejor nuestra esposa también sentada frente al televisor. Y uno llega y dice, ¿sabés qué me pasó hoy? Todos dicen, que está terminando el teleteatro. Es la tecnología metida en medio, Ese es uno de los problemas. Nosotros veíamos con mi esposa, una vez que fuimos al aeropuerto en Buenos Aires, usted sabe que después que usted chequeó, tiene que esperar a lo mejor una hora y media. Estábamos sentados tomando un café, costumbre argentina, tomando un café, y frente nuestro había un matrimonio. Y era increíble, los dos tenían su celular, y los dos estaban hablando por teléfono, y hablaron durante una hora. Estuvieron juntos, cada uno hizo su propio diálogo, hablaron todo el tiempo, entre ellos no intercambiaron una sola palabra. Lo que quiere decir que estamos en un tiempo donde la tecnología nos está incomunicando. Comienza el diálogo, suena el celular, o llegamos a nuestra casa, es la hora de las noticias, entonces no podemos hablar. Y tenemos siempre la barrera de la tecnología metida en el medio, lo que quiere decir que uno de los impedimentos para el diálogo es la tecnología. La tecnología la tenemos que manejar nosotros, no nos tiene que manejar la tecnología a nosotros. Si la tecnología manda, entonces no hay diálogo. ¿Usted apagó su celular esta noche? Salvo que aquí haya un médico, de esos que está atendiendo emergencias. ¿Los demás podemos parar una hora o no podemos parar una hora? ¿Sí? Es el médico ese, ¿eh?
es el médico. Pero yo creo que un celular es un asunto que es útil, pero que no podemos no poder parar una hora de estar comunicados para escuchar otro mensaje. Pero se privilegia, y se está privilegiando lo tecnológico, y la tecnología se ha metido en el medio del hogar y es una barrera para el diálogo. Otra de las cosas es que muchas veces no sabemos escuchar al otro, no sabemos tener oídos atentos para escuchar al otro, no sabemos poner la oreja. Yo no sé si ustedes usan esa expresión. Yo necesito hoy una oreja que me escuche, pero no una oreja que me escuche. Está diciendo que no se va a comprar una oreja de plástico y la va a poner en su casa y le va a hablar a la oreja. ¿Qué es lo que quiere? Es alguien que realmente lo esté escuchando. ¿Y cuántas veces nosotros estamos conversando y no escuchamos al otro? Yo recuerdo un viejo pastor que tenía a su esposa enferma, él era inglés y tenía todo ese humor inglés, tan típico del inglés, ¿no? Que puede hacer humor con cualquier cosa. Y se acerca una persona a saludarlo y le dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está su esposa? Y dice, bueno, allá está, dentro de poco le ponemos el sobretodo de madera y la llevamos hasta el cementerio. Y el otro le dice, gloria a Dios, qué bien. No escuchó nada, no entendió absolutamente nada. ¿Se da cuenta? De repente el otro está hablando y yo doy por sentado lo que está diciendo. Ustedes fíjense que no queremos escuchar. Saludamos a alguien y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Le estamos dando la respuesta. Le estamos diciendo, mira, si tienes algún problema conmigo, no, estás bien. Te lo estoy preguntando para que me digas que estás bien, ¿no? Es decir, estamos limitando el diálogo desde ese momento, desde el momento que decimos eso, ya lo estamos limitando. A veces se impide el diálogo porque elegimos un mal lugar para dialogar. Hay gente que a veces quiere, yo estoy saliendo, por ejemplo, de una conferencia, estoy rodeado de gente, la gente saluda y me dice, mire, le quiero contar un problema personal. No es el momento, no es el lugar conspira contra eso. Y muchas veces en el hogar pasa eso, sobre todo cuando hay niños pequeños. Dicen, vamos a dialogar, pero están los niños pequeños allí, hay que buscar el momento y el lugar. A veces conspira la ansiedad. A veces estamos tan ansiosos por hacer conocer nuestra opinión que interrumpimos al otro una y otra vez y no dejamos que se exprese. No, sí tienes razón, ya te he entendido. No ha entendido nada, pero no lo deja hablar porque está ansioso porque lo escuchen a él y no por escuchar al otro. Y a veces aparecen excusas pueriles para no dialogar en el matrimonio. Por ejemplo, no puedo hablar porque tuve que trabajar demasiado hoy, ¿no? Entonces estoy muy cansado, no puedo hablar porque tengo que cuidar a los chicos y los chicos están molestando. Y yo en la consulta pastoral he visto muchas excusas de este tipo, de gente que viene y dice, me da excusas triviales, ¿por qué no conversan ustedes? Porque tenemos chicos chiquitos, ¿y qué tiene que ver eso? Hay que buscar el tiempo, hay que buscar el lugar, en algún momento los niños se van a dormir. Pero parecería que esas excusas pueriles nos hacen a nosotros tranquilizarnos. Bueno, no dialogamos porque tenemos este tipo de problemas. Alguna vez en el tiempo vamos a dialogar. Y sin embargo el diálogo es absolutamente necesario en el hogar y es necesario en la vida. ¿Recuerda usted cómo empieza el libro de Génesis? Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén. ¿Y qué hace Dios? En los atardeceres del día baja para conversar con ellos, para dialogar. Dios es un Dios que dialoga, es un Dios que habla. Usted lee el Evangelio, lo va a ver así, siempre a Jesús hablando con las personas. Si hay algo que parece no interesarle a Jesús son las multitudes. Una multitud lo sigue, pero ve allí un mendigo que está pidiendo y él se para a dialogar con él y se olvida de la multitud. Y hay una mujer que viene y lo toca detrás porque está buscando sanidad. Y Jesús se para y conversa con ella y le pregunta por su enfermedad. Y va al pozo de Jacob y se sienta y manda a los discípulos a comprar alimento. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Tenían que ir a comprar pan. ¿Necesitaba Jesús mandar a 12 a comprar pan? Se lo sacó de encima para que no molestaran, para poder dialogar tranquilo con la samaritana, porque eran molestos los muchachos. Iban a interferir. Y entonces Jesús se sienta y dialoga con ellos.
Porque Jesús dialoga permanentemente. El diálogo es de Dios, mis hermanos, el diálogo es de Dios, el diálogo es de Dios. Nosotros tenemos un Dios que dialoga, un Dios que habla, y cuando se abre el Nuevo Testamento, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, era el Dios que se acerca y el Dios que dialoga. ¿Cómo no vamos a dialogar nosotros si tenemos un Dios que ha dialogado? Pero cuando no dialogamos, cuando no hablamos, entonces se crean resentimientos, se crean rencores, se crean odios, cosas negativas que ensucian el alma, que ensucian la relación y que crecen como la mala hierba dentro de nosotros. Y cuando va creciendo esa mala hierba del resentimiento, del rencor, del odio, después es muy difícil desarraigarla. Y por eso tenemos que aprender que una de las metas y objetivos del matrimonio es que si somos dos, los dos tenemos que ponernos de acuerdo, los dos tenemos que aprender a dialogar. ¿Cuáles son las condiciones de un buen diálogo? En primer lugar, para que haya un buen diálogo, uno tiene que saber escuchar al otro, estar pendiente del otro, a ver qué es lo que me quiere decir. No leer entre líneas, no leer entre líneas. Hay gente que lee entre líneas, dice, me dijo esto, pero lo que me quiso decir es lo otro. No. Aprendamos a dialogar francamente. A veces uno está dialogando con una persona y le dice, a ver si entendí bien lo que me quisiste decir. ¿Me quisiste decir esto? Es muy importante eso. Porque es querer realmente comprender al otro. Si usted está viviendo en familia, en su matrimonio, aprenda a escuchar al otro. La segunda cosa, hay que saber comunicar al otro. Comunicar. Es el paso decisivo. Hay hogares donde solamente hay peleas y gritos. Hay hogares donde hay un silencio absoluto, parece un funeral, no se hablan. Para evitar el silencio y para evitar el grito, hay que aprender a hablar en el nivel normal de voz. Hay que saber esperar. No se pueden tratar todos los temas juntos. No se pueden sacar todas las inquietudes juntas. Hay que saber esperar. El diálogo es un arte difícil, un arte que demanda práctica, como todas las artes. No se aprende en un día. A veces no estamos acostumbrados a dialogar. Tenemos miedo de dialogar con nuestra esposa o con nuestro esposo, porque decimos, cuando empiece a hablar va a sacar una lista de cosas, y es verdad. Y entonces entramos en crisis. Claro que entramos en crisis. Pero cuando yo voy a dialogar, ¿qué es lo más importante que tenemos? No voy a sacar todas las cosas, voy a sacar aquello que es realmente importante. Y hay que saber buscar la ocasión. No todos los momentos son oportunos para dialogar, no todos los horarios de vida, del día, son oportunos para dialogar. Por eso les voy a sugerir un modelo de diálogo matrimonial. Un modelo de diálogo matrimonial que está así. En primer lugar, primero, expresar el mensaje. Este es el ABC de las comunicaciones. Yo soy un comunicador, hace 40 años que hago radio, así que soy un comunicador nato en lo radial. Y usted sabe que usted cada vez que se pone frente a un micrófono no le ve a cara a nadie, pero que hay miles de personas que lo están escuchando del otro lado. Por lo tanto, usted tiene que saber qué es lo que tiene que decir, cuál es el mensaje que quiere dar, y tiene que expresarlo con claridad. En primer lugar, uno tiene que expresar el mensaje. ¿Qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir? Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sabe por qué dice sazonada con sal? Porque los antiguos usaban la sal para preservar y que no se corrompiera la carne, el pescado, las cosas que se podían corromper. Dice que tu palabra sea siempre sazonada con sal, que no sea una palabra que corrompa, sino que sea una palabra que sane y que conserve. Si vas a hablar en tu matrimonio, que la palabra sea para sanar y para conservar, no para corromper, no para destruir, no para deshacer. Quiere decir que tengo que saber expresar el mensaje, lo tengo que saber expresar yo, y tengo que usar una palabra sabia para decir lo que siento y lo que necesito, hablar con cariño, porque en definitiva el matrimonio está fundamentado en los sentimientos, lo que yo siento por la otra persona. Y desde allí, entonces, con esa palabra que busca el bien, se comienza el diálogo. En primer lugar, expresar el mensaje. En segundo lugar, parafrasear el mensaje. Usted dice, ¿qué quiere decir parafrasear el mensaje?
Recién lo expliqué. La persona habla, mi esposa habla, y yo digo, perfecto, ¿me has querido decir esto? Y ahí nos ponemos de acuerdo en de qué estamos hablando. ¿Me has querido decir esto? Esto es parafrasear el mensaje. Y después que yo parafraseo el mensaje y me dicen que sí, entonces me doy cuenta que yo entendí. Yo entendí. Y entonces sí, aclaro el mensaje. Aclaro el mensaje. Si no me han entendido bien, yo le digo, no, no me has entendido bien. El asunto es así. Quiere decir que es todo un arte dialogar. Hablo, pero antes de contestar, ¿entendí yo lo que estaba diciendo esa persona? Es la técnica que yo uso en la consulta pastoral. Es la técnica que uso en la consulta pastoral. Viene el matrimonio, vienen disgustados, nunca viene un matrimonio para decir, mire pastor, venimos a contarle que somos felices. Jamás, jamás. Y entonces sentarse para contar sus problemas. Están peleados, han peleado durante toda la semana. Yo aprendí de mi gran maestro, el pastor Raúl Caballero Yocú, que él me dice, cuando hay un problema matrimonial y te piden una cita, se la tienes que dar para una semana después. ¿Por qué? Porque en general los problemas matrimoniales los arreglan ellos en la semana esa y no te piden más. Si en una semana no se arregló, es suficientemente grave como para que lo atiendas. ¿Sí? Vengan dentro de una semana, vienen dentro de una semana, han acumulado pólvora durante toda una semana. Están los dos que están explotando y se sientan allí. Le digo a la esposa, primero las damas, señora, 5 minutos para que usted explique su punto de vista. La mujer explica todo su punto de vista y me cuenta toda la historia con lujo, detalles, todo. Termina de hablar y el hombre dice, se acaban los 5 minutos de ella, empiezan mis 5 minutos. Le digo, no, espere, dígame qué dijo su esposa. Y ahí viene el problema, que no la escuchó. No la escuchó. Escuchó las 2 primeras frases y después empezó a elaborar su respuesta. No se escuchen, no se escuchen. Entonces los mando que durante una semana hablen alternativamente. La primera noche habla usted, señora, y él se calla. A la segunda noche habla él, le contesta y usted se calla. En 24 horas se le bajan los decibeles, ¿vio? Porque cuando la señora le dice, lo que pasa es que vos sos un descuidado, él quiere reaccionar. Pero como no puede hablar esa noche, entonces se va a su casa, se va a su trabajo al otro día y se va desfogando, ¿no? Es decir, dice, pero después de todo, algo de razón tienes. Y ya cuando llega la noche dice, ¿sabes qué es lo que me has dicho anoche? Algo de razón tienes. No toda la razón, pero ya ha cedido un 50%. Y eso es importante en un hombre. Lo que quiere decir que tenemos que aprender eso, aprender a dialogar y a recibir los retornos y establecer ese contacto. El gran problema de la familia de hoy es la comunicación. El gran problema de la familia de hoy es la comunicación. Hay que recuperar la comunicación, porque hoy vivimos en un mundo de grandes comunicaciones con matrimonios incomunicados. Y como están incomunicados, llegamos después a las divisiones. Termino mostrándoles un famoso cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas. En la Escuela de Atenas, Rafael pintó a todos los filósofos presocráticos, los que estuvieron antes de Sócrates, los que estudiaron el universo, y están todos desparramados allí. Y en el centro del cuadro pintó a Platón, que está a la izquierda, y a Aristóteles, que está a la derecha. Platón está con un dedo levantado hacia arriba, porque él cree en los universales, el mundo de las ideas. Aristóteles está con la mano hacia abajo, señalando los particulares, porque no estaban de acuerdo. Pero aprendieron a dialogar. Y Rafael los pinta allí a los dos, cada uno con su idea, pero los dos juntos, dialogando y en el centro del cuadro. ¿Por qué los pinta allí? Vamos a detenernos un poquito en la historia de los griegos. Los griegos fueron los grandes creadores de la tragedia. La tragedia. ¿Qué fue la tragedia? La tragedia, la palabra tragedia, significa el grito del chivo. Cuando el chivo era llevado al matadero, lo mataban, el chivo gritaba en el momento de morir. Y la tragedia expresa esos gritos. Cuando usted lee el teatro griego, se expresan todos los problemas humanos y están todos los personajes gritando, gritando. Realmente es la angustia del hombre. Quiere decir que la tragedia
fue lo que ellos expusieron. Ellos entraban al teatro y veían las grandes tragedias. Edipo, que sin saberlo, porque lo habían abandonado y no sabe quién es su padre, mata a su padre. Tragedia. Y como no sabe quién es su madre, se casa con su madre. Tragedia. Y así aparecen todas las tragedias, todas las tragedias. Pero un día los griegos se dieron cuenta que lo único que hacían era plantear la tragedia. Había que buscar una respuesta. Y los filósofos empezaron a preguntarse, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo tenemos que vivir? Y la primera gran obra que nos legan son los diálogos platónicos. Porque para salir de la tragedia y para resolver la tragedia había que llegar al diálogo. Si no hay diálogo, hay tragedia. Y recuerde esto, la sabiduría de los griegos les mostró que uno puede vivir en la tragedia, pero que lo único que lo puede sacar es el diálogo. El diálogo los sacaba a ellos de la tragedia, les iba explicando las cosas. Y entonces ya no tenían que vivir más la tragedia, no lo tenían que vivir más, porque ahora sabían expresarlo, sabían hablar. Pero ellos ya presentaron una disyuntiva, o hay diálogo o hay tragedia. Y esto es lo que pasa hoy en los hogares, o hay diálogo o hay tragedia. O hay diálogo o hay tragedia. O hay diálogo o hay sufrimiento. O hay diálogo o hay dolor. O hay diálogo o hay tragedia. Es decir, es la gran dualidad. Dios dialoga. Dios dialoga. El hombre elude el diálogo de Dios. Nosotros hoy no solamente eludimos el diálogo matrimonial, estamos eludiendo también el diálogo de Dios. Jesús dialogó, porque sabía que el diálogo era importante. Y Dios siempre quiere dialogar con nosotros. Rescate usted su diálogo matrimonial. Es muy importante. Pero más importante que eso es que usted rescate su diálogo con Dios. Hay un diálogo al costado y hay un diálogo hacia arriba. ¿Cómo anda el diálogo al costado? ¿Sabe? Tiene mucho que ver con el diálogo que uno tiene hacia arriba. La forma en que uno dialoga verticalmente influye en cómo uno dialoga horizontalmente. Por eso no le voy a preguntar esta noche cómo está su diálogo horizontal, cómo está su diálogo vertical, cómo está su diálogo con Dios. Porque es importante, ¿vio? Cuando uno no dialoga con Dios, cuando no tiene una buena relación con Dios, uno se convierte en su propio Dios. Yo soy la máxima autoridad, a mí nadie me manda, yo sé lo que hago, yo sé dónde voy, yo sé cómo manejar las cosas, yo. Pero cuando uno dialoga con Dios, uno se da cuenta que uno no tiene toda la verdad. Uno se da cuenta que hay alguien que sabe más que uno. Uno se da cuenta que la vida depende de Él. Uno se da cuenta aquello que decía San Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y uno descubre en ese diálogo con Dios lo importante que es que uno mantenga su condición humana, que no se sienta Dios, que ninguno en el hogar se sienta Dios, que ninguno se sienta el supremo en la casa, que todos sintamos que hay alguien que está por arriba de nosotros, que hay alguien a quien le debemos respeto, que hay alguien que es quien puede solucionar y cerrar las heridas de nuestro corazón, que hay alguien que puede darle solidez a nuestro matrimonio y que en el diálogo con Dios, en ese diálogo vertical, está el secreto de la vida. Porque cuando yo empiezo a dialogar con Dios, rescato mi condición humana. El hombre es un ser en fuga de la condición humana. Quiere ser Dios, quiere ser Dios. Aquella tentación del principio a Eva, y seréis como dioses, persiste todavía hoy. Los hombres quieren ser Dios. Fíjese usted, estamos en el tiempo de los superhéroes. Superhéroes. ¿Qué son los superhéroes? Son los dioses de este tiempo. Es el hombre diciendo que quiere ser Superman, que quiere tener un poder superior, que quiere ser eso. Es la proyección de sus anhelos, el superhéroe. Pero somos humanos. No somos superhéroes. No somos Superman. Usted no es la Mujer Maravilla. Somos terrestres, somos humanos, estamos acá. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando levantamos los ojos al cielo
Y cuando miramos hacia arriba y miramos ese universo que no podemos comprender y comprendemos que hay un Dios que lo hizo, que sabe más que yo, que puede más que yo, que es el que trazó los límites de mi vida. Y cuando me acerco a ese Dios y abro el corazón delante de Él, es cuando empieza un diálogo tal vez no hecho de palabras, pero que cambia la vida. Y cuando el diálogo con Dios cambia la vida, cambia la familia, cambia el matrimonio, cambia todo. ¿Cómo anda esta noche su diálogo con Dios? ¿Cómo anda? Esto es lo más importante, que aprendamos a dialogar con Dios. Nos ponemos de pie. Nos vamos a inclinar en oración delante de Dios. Cada noche estamos acercándonos al Señor. Cada noche estamos mirando nuestras familias, nuestros matrimonios. Estamos mirando nuestro hogar y estamos buscando respuesta para eso. Esta noche la pregunta que quiero hacerte y que quiero hacerles a todos es cómo anda nuestro diálogo con Dios. ¿Tu diálogo está cortado? ¿No lo has iniciado nunca? Es el momento de restablecer la conexión si está cortada, o de iniciarlo si no lo has iniciado nunca. Es el momento de acercarse a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo necesito rescatar mi condición humana, no sentirme ni Superman ni el último ser. Entenderme como hombre. Y yo necesito esta noche abrir mi corazón delante tuyo, porque me cuesta dialogar, porque tengo un carácter a lo mejor irascible, porque no estoy llevando bien mi matrimonio, porque tengo cargas de culpa, porque cometo errores, porque tengo pecados ocultos, pero quiero iniciar el diálogo contigo, para que tú limpies mi corazón y limpies mi mente y yo pueda empezar una nueva vida contigo. Una vida donde dialogue contigo, donde tú estés presente en mi vida.